En abril de 1987, la Segunda Guerra Mundial parecía un asunto básicamente cerrado para los libros de historia. Y sin embargo, un artículo en un periódico de Argentina resucitó uno de los mitos más persistentes. Un empresario argentino afirmó que Adolf Hitler no había muerto en Berlín, sino décadas después en Sudamérica. El anuncio fue difundido con total solemnidad, incluyendo fotografías de una tumba concreta en Paraguay y supuestos testimonios orales. Una polémica del pasado reabría la historia ante la incredulidad general. Esa afirmación chocaba directamente con la versión aceptada desde 1945, pero sí que conectaba con rumores persistentes sobre fugas de oficiales nazis. Medios internacionales, historiadores y gobiernos reaccionaron con rapidez, mientras el público asistía a una línea de relato que mezclaba memoria, política y espectáculo. Lo que empezó como una supuesta revelación terminó convertido en un fenómeno mediático que hoy sabemos que carecía de base científica. Os contamos mucho más a continuación. Soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic en Disney+. Para abril de 1987, la Segunda Guerra Mundial parecía un capítulo definitivamente concluido y asentado en los libros de historia. Sin embargo, hubo un episodio que continuaba generando dudas. No existía un cadáver completo que se pudiera vincular a Adolf Hitler y, por tanto, para los amantes de las conspiraciones, no había una prueba definitiva de su muerte. Por eso, la noticia del periódico argentino que afirmó que Adolf Hitler no murió en Berlín en 1945, sino décadas después en Sudamérica, no apareció como conjetura o como hipótesis, sino como una falsa certeza. Según su autor, existían presuntas pruebas materiales, fotografías, una tumba concreta en Paraguay, testimonios orales, que consiguieron durante unos días instalar el pasado en la más inmediata agenda informativa internacional. Esta afirmación chocaba frontalmente con la versión aceptada al final de la guerra. Aquella afirmaba que Hitler se suicidó junto a Eva Braun en su búnker de Berlín. Sin embargo, sí conectaba con los rumores persistentes sobre fugas nazis hacia Sudamérica. Por eso, cientos de medios de todo el mundo recogieron la historia con cautela, pero con la certeza de que, de ser cierto, obligaba a revisar el episodio de la muerte de Hitler. El autor del revuelo sin pruebas fue el empresario argentino Hermann Günther Liebeck. Según su versión, el líder nazi logró escapar de Europa tras la derrota del Tercer Reich y se instaló en el sur del continente americano junto a Eva Braun. Allí llevaba una vida en la clandestinidad, llegando a conseguir incluso descendencia. Liebeck explicó que la publicación de la noticia respondía a motivos personales y a lo que definió como obligación histórica. Sin embargo, nunca presentó una cadena de custodia clara de las pruebas ni documentación verificable que explicase cómo obtuvo los restos y el material gráfico. Se trataba de un relato construido sobre el vacío. A pesar de esa debilidad, la cobertura fue inmediata. ¿Por qué? Pues debemos revisar la historia. 40 años atrás, en abril de 1945, Berlín se encontraba sitiada por el ejército ruso y el poder nazi estaba colapsando. Aquí surge la versión históricamente aceptada, en la que el 30 de abril Hitler se suicidó en su búnker junto a Eva Braun. Además, ese relato sostenía que los cuerpos fueron quemados para evitar su captura o exhibición pública. Pero desde el principio esta versión tenía lagunas que alimentaron los rumores. ¿Dónde estaban los cadáveres? ¿Por qué la Unión Soviética no había dado ningún detalle? Además, el propio Stalin en alguna ocasión insinuó que Hitler quizás logró huir. En ese contexto aparece Argentina como el principal destino de estos altos cargos que emigraron. Casos como el de Adolf Eichmann, capturado en Buenos Aires en 1960, o Joseph Mengele, reforzaron esa nueva corriente. Es decir, la idea de un Hitler oculto en Sudamérica alimentaba un imaginario que Liebeck supo explotar. Y el anuncio de Liebeck se aprovechó de ello y situó la vida de Hitler en el sur de Argentina. Aunque claro, los historiadores salieron a desmentir el relato. Se señaló la ausencia de pruebas contrastables y verificación independiente. Al mismo tiempo, archivos y centros de investigación comenzaron a revisar la documentación conocida del suicidio en 1945. Por eso, la falta de pruebas concluyentes fue definitiva. Nunca hubo documentos que resistiesen un análisis científico o histórico riguroso. Además, los restos óseos fueron descartados como pertenecientes a Hitler y las fotografías no pudieron ser ni datadas ni vinculadas de forma fiable. El fraude comenzaba a desmoronarse. A partir de los años 90, la desclasificación de archivos soviéticos
y los análisis de fragmentos dentales conservados en Moscú confirmaron la identidad de los restos del búnker. Estas pruebas cerraron el debate académico con un alto grado de consenso. El Führer se suicidó en su búnker de Berlín. Y así el anuncio de 1987 pasó de ocupar titulares internacionales a convertirse en un caso paradigmático de desinformación sin respaldo sólido. De hecho, muchos medios que se hicieron eco de la noticia tuvieron que dar rectificaciones o hacer análisis críticos para desmarcarse de aquella teoría. La desacreditación, sin embargo, no enterró las teorías conspiranoicas. Cientos de libros y documentales plantearon de nuevo su posible huida. Incluso hoy, la muerte del dictador sigue siendo objeto de debate. Aquel episodio de 1987 se recuerda como un fenómeno mediático que logró poner en duda un hecho histórico ampliamente documentado. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.